Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo. Señor, te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo. Señor, te seguiré. Si me guías al gran río del Jordán, no temeré. Has pasado tú su frío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo. Feliz sábado, bienvenidos en esta casa y os invitamos esta tarde a poder acercarnos a la palabra del Señor para encontrar alivio para nuestro corazón, pero también comprensión de cómo es la vida espiritual y cómo tenemos que vivir en un tiempo como este. Y os quiero proponer que hagamos un viaje atrás en la historia. Vamos a buscar la presentación, la tienes en la pantalla. Hace mucho tiempo atrás había una sociedad quizás incluso más injusta que la de hoy. Por eso he puesto un título para este sábado, quizás un poquito provocador. El título es este: El santo y el criminal. Si tuviéramos que buscar en la historia, asociar este título con una realidad, ¿les vendría alguna realidad en la mente? David puede ser una posibilidad. ¿Qué otras posibilidades se generan en nuestra mente? Jesús y Barrabás. Muy bien. ¿Alguna otra conexión? Pablo, Saulo de Tarso, ¿y quién más? El santo y el criminal. Sí, el título sería este: El santo y el criminal. Bueno, pues os propongo que sea el apóstol Pablo y que sea el emperador Nerón. Pues, mis hermanos, aquí siempre escuchamos San Pablo, el santo Pablo, porque este hombre fue completamente extraordinario en su vivencia. Pero la sociedad en la que él vivía era quizás tan injusta o más que en la que nosotros vivimos. Y eso os propongo, poder vivir con otro sentir, con otro entendimiento, con otra comprensión que lo que solemos tener, teniendo en mente las realidades que hay hoy en día. Podemos comparar con aquellos tiempos y vivir un poco más libres. Porque el Señor Jesús, ¿qué es lo que dijo a sus discípulos? Conoceréis la verdad os hará
libres. Pues mis hermanos, si hoy tenemos desafíos, vamos a ver si el apóstol Pablo tenía desafíos. Pues la presentación está en la pantalla y se llama La certeza de la salvación y el título es este: Pablo, santo y el criminal. ¿Vale? Bien, entonces, en este tiempo en el cual el apóstol Pablo vivía su vida de fe, en este tiempo había un emperador en Roma que se llamaba Nerón. ¿Alguien conoce a ese emperador por alguna razón concreta? ¿Le suena de algo? Ese emperador fue el tercero de la familia de los Julios, después de Augusto, pues ese emperador hizo las cosas peores que nos podamos imaginar, pero en cuanto a los cristianos, fue el primero que persiguió a los cristianos de una manera terrible, de una manera tremenda. Estaba haciendo cosas horribles que no os podamos imaginar. Pero lo curioso y lo extraordinario es que al apóstol Pablo, la persona de Cristo mismo, se le mostró y le dijo que tenía que dar testimonio de él en Roma y delante del César. ¿Qué os parece? Un emperador como este, vamos a verle ahora la cara como era, pues Dios hizo que se diera testimonio delante de él en un contexto en el cual estaba haciendo todas las maldades que ustedes se puedan imaginar y más. Este hombre se creía que era un gran artista, pero se creían dioses en la tierra, por lo cual la vida de una persona era completamente insignificante para él. Delante de él tuvo que ir el apóstol Pablo. Así que de ahí viene lo de el santo y el criminal. Aquí tenemos su cara. Él llegó a ser emperador por el empeño de su mamá, que se llamaba Agripina, que estuvo casada, siendo que era sobrina, estuvo casada con el emperador Claudio, envenenó al emperador Claudio para que él pudiese llegar a ser emperador. Estuvo pocos años como emperador, pero hizo todo lo malo que os podáis imaginar. Una de las historias que se nos han transmitido hasta hoy es que hubo un incendio en Roma tremendo y que él, durante ese incendio, estaba tocando la lira porque se creía un gran artista y un gran músico. Ahora, para resolver de alguna manera ese asunto, siempre que ocurre algo malo, hay que buscar los culpables. ¿Y quiénes fueron los culpables? Los cristianos. Es en el tiempo del emperador Nerón cuando empezó la persecución de los cristianos de una manera inaudita. Habían personas que se les ponía brea y hacían de luces por la noche quemándose. Algo terrible. Pero mis hermanos, durante ese mismo tiempo, el apóstol Pablo estaba haciendo su ministerio, estaba finalizando prácticamente su ministerio, y delante de este emperador, el Señor llevó el testimonio hasta ahí y además salvó gente de la casa del César en ese periodo. Vamos a ver al apóstol Pablo, un poquito para situarnos, porque seguimos hablando de la salvación y de la certeza de la salvación. ¿Quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, la imagen grande que les recuerda de la vida de él. ¿Qué podría ser? Es la aparición, su encuentro con el Señor Jesucristo, que es lo que le cambia la vida, y luego se convierte en el teólogo mayor que nosotros tenemos en la Biblia, pero al mismo tiempo se convierte en un testigo de Cristo extraordinario.
Él nos escribió gran parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, él no fue así. El apóstol Pablo, por su creencia, él participó, votó y decidió la muerte de otras personas. Así que tenemos dos destinos muy distintos en el mismo tiempo. El emperador Nerón, que se creía Dios en la tierra, terminó su vida, intentó suicidarse, pero se dio cuenta que eso no era tan fácil, aunque él mataba con facilidad a otros, entre los cuales a su propia madre mandó matar, y luego pues fue su siervo quien lo mató. Sin embargo, el apóstol Pablo es alguien que dio testimonio de la salvación y de qué manera el conocer a Cristo le cambió completamente su visión de las cosas. Así que vamos a entrar en materia. Os invito, mis hermanos, a leer un primer versículo, Efesios capítulo 1, versículo 9. Es un texto que nos habla del misterio, el misterio de Dios o el misterio de su voluntad. El versículo 9, Efesios capítulo 1, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Unir las cosas que hay en el cielo, o los seres que hay en el cielo, con lo que hay en la tierra, en Cristo y debido a Cristo, es decir, reunir la familia de Dios mediante la salvación. Mis hermanos, ¿es injusto nuestro mundo? Sí lo es. Lo era antes, también lo era o incluso más. De manera arbitraria se obraba en aquel entonces. El propio apóstol Pablo fue juzgado y condenado a muerte en el tiempo de este emperador a finales de su... Prácticamente se cree que un poquito antes de que Nerón también terminase su imperio. Así que, mis hermanos, vamos a hablar de la certeza de la salvación en la teología del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que aprendió este hombre y por qué es muy útil para nosotros? Porque una persona que fue pecadora fue perdonada. Amén. Una persona que se equivocó mucho fue perdonada. Una persona que no se merecía conocer a Cristo, vio a Cristo. Imagínense qué extraordinario. Cristo se presentó delante del apóstol Pablo, habló con él, le dio testimonio y lo ganó para su reino. Así que, mi hermano, te animo y me animo en este sábado que creas en Dios y que creas que hay perdón para ti y que creas que hay nueva vida para ti en Cristo. Esto puede llegar a impresionar de tal manera el corazón que uno haga frente a lo que sea en esta vida. Así que vamos a ver un poquito qué es lo que creía el apóstol Pablo después de encontrarse con el Señor Jesús. Pues dos textos muy relevantes. Hechos capítulo 16, versículos 29 y 31. Este es el contexto en el cual el apóstol Pablo estaba en la cárcel con su compañero que se llamaba, ¿cómo? Silas, ¿vale? Pues ya saben que después de eso el Señor intervino de manera extraordinaria y el carcelero de Filipos, pues sencillamente quiso suicidarse porque creía que se habían escapado todos los reos. Sin embargo, fíjense la actuación del apóstol Pablo hacia aquel que los tenía encerrados y quizás los había maltratado antes. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas.
y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos o él percibió claramente la presencia y la actuación de Dios. ¿Quieres ponerte esta pregunta esta noche, hacerte esta pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Quizás te puedas contestar fácilmente lo que dijo el apóstol Pablo, o a lo mejor consideras que es poco o que no es suficiente. Pero fíjense lo que el apóstol Pablo le dijo a una persona que no conocía para nada a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Amén? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que en medio de todos los desastres que hay en la tierra, desde siempre, Dios está haciendo su obra salvadora. Y es una obra segura. Esa familia fueron bautizados por el apóstol Pablo. Y tal como promete Dios, cuando Él promete algo, se cumple. Y seguramente nos vamos a encontrar con esa familia, porque por algo fueron dejados como ejemplo en la Biblia. Otro texto que es importante es el Romanos 6:22. ¿Para qué? Es decir, ¿cómo funciona la salvación? Es que creo en Jesucristo, pero es Jesucristo quien nos da el perdón de los pecados, pero debido a Jesucristo hay una vida espiritual diaria. ¿Quién interviene en esa vida? Fíjense, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. ¿A qué se debe la santificación? Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Antes hemos orado por ello. Tenemos que hacerlo más a menudo. De una manera sencilla, natural, nos presentamos delante de Dios y decimos: Señor, quisiera que santifiques mi vida. Descubro en mi mente cosas que están mal. Descubro que no tengo la misericordia que debería tener con ciertas personas. Descubro que no soy tan sensible con los que sufren. Por ejemplo, descubro que soy egoísta o cualquier otra cosa parecida. Señor, necesito que me santifiques. El fruto de ser de Cristo, de aceptar a Cristo, es la santificación. Así que, mis hermanos, si la gente no se salva, no es por falta de perdón, porque Cristo ofrece perdón a todos. Si la gente se pierde, es por falta de santificación. Y aquí está el desafío para nuestra vida. Y si estás hoy aquí, por favor, comunícate también con Dios. Y dile, si estás de acuerdo con estos textos, dile que tú también lo deseas. Dile: Señor, deseo que me santifiques a mí también. ¿Por qué? Porque como fin tendremos la vida eterna. Y luego es el texto muy conocido: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, el plan de la salvación es el misterio de la voluntad de Dios, y no se puede hablar de salvación si no se habla de la fe en Jesucristo. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Hans Larondel. Él dice lo siguiente, que es en la persona de Jesús donde encontramos nuestra seguridad de la salvación. Y hay otro autor que además añade que todos los elementos de la salvación se encuentran en Cristo, en la persona de Cristo. Así que vamos a descubrir una frase, una expresión que es típica de Pablo. Y os invito a ver cómo la podemos aplicar. En Cristo. Primeramente, que Pablo dice que nosotros existimos y nos movemos en Cristo. ¿Creen ustedes eso? ¿Crees que existes y te mueves o tienes la vida en Cristo?
Me he encontrado en este periodo personas que han cambiado mucho, no sé si se puede decir cambiar de chip, pero cambiar de manera de ver la vida. Quizás gente que vivía de manera sin percibirse mucho de lo que ocurre o de la importancia de la vida en sí, hoy día dicen, doy las gracias al Señor por un día más de vida. Porque nosotros existimos y nos movemos en Cristo. Tenemos el perdón de los pecados en Cristo. Tenemos justificación en Cristo. Tenemos intercesión mediante Cristo. Tenemos bendición de Dios mediante Cristo. Pero es más todavía. En Cristo dice el apóstol Pablo que fuimos o que somos presentes con Él en el cielo, delante de Dios. En Cristo es donde radica y se ubica toda nuestra salvación. Pregunto, ¿cuál es mi verdadera relación con Cristo? Yo tengo que confesar algo esta noche. Es algo práctico y es que no puede ser de otra manera. Los pastores nos movemos por muchas iglesias a lo largo del tiempo. Conocemos mucha gente y la verdad es que durante un periodo de tiempo puedes tener una relación muy buena de amistad con algunas personas. Pero cuando tú te trasladas a otra ciudad, lo que ocurre es que no puedes mantener todas las relaciones. Y luego hay otras personas y otras personas. Y algunas relaciones pues se quedan atrás. No tiene que ser así con Cristo. Con Cristo tenemos que mantener una relación continua. Y ahora yo te pregunto, si tú me preguntaras a mí, ¿sigues siendo amigo de aquella persona, de aquella iglesia, de aquel lugar? Yo lo que contestaría, aquella persona tiene para mí el mismo valor que tenía en aquel entonces. Sin embargo, no he podido mantener una relación con ella. Ahora, si nos preguntáramos, ¿tienes una relación con Cristo diaria? Deberíamos saber contestar prácticamente de si sí o si no. Cristo es parte de nuestra vida, de nuestros quehaceres, de nuestras decisiones, de nuestros proyectos. Es parte de nuestro interés, porque eso es lo que hace la diferencia. Muy bien, vamos a continuar. En Efesios 1, capítulo 1, versículos 13 y capítulo 4, versículos 30, voy a mencionar muchos textos esta tarde, se habla de algo muy interesante, y es el sello del Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿cómo se diferencian las personas salvas de las personas no salvas? Las salvas, ¿qué es lo que tienen, Victoria? El sello del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que distingue a los que son de Dios de los que no son de Dios. Y el apóstol Pablo subraya esta idea. Ahora, hay una cuestión también que puede provocarnos, porque hay gente que dice, yo soy salvo o yo fui salvo, y ya está, me salvé hace no sé cuántos años atrás. Sin embargo, en los escritos del apóstol Pablo, la salvación es un hecho puntual, pero también es un proceso continuo. Es lo que hablábamos, se trata de una relación con Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 17, leemos que si una persona está en Cristo, nueva criatura es. En el tiempo de Nerón, la gente se divertía y yendo a ver espectáculos horribles que implicaban incluso matar a otras personas. Hoy día las cosas han cambiado, vemos eso en películas.
Ahora voy a decir en un paréntesis que no es bueno que lo veamos, porque nos estamos acostumbrando a la misma maldad. Y nuestra mente, nuestro cerebro, hace la misma lectura viendo una película. O sea, si tú ves en una película que alguien está matando a una persona, nuestro cerebro está haciendo la misma lectura de una persona que esté matando. Y te estás acostumbrando a eso y estás comiendo, viendo las noticias de no sé qué lugar donde explotan casas o bloques de pisos con gente dentro y no nos quita las ganas de comer. Dios quiere que seamos diferentes. Quiere que seamos nuevas criaturas que se apartan de todo mal. Por eso lo que ponemos delante de nuestros ojos es importante. No comulgar con el mal. Bien, y ahora, mis hermanos, vamos a ver esta noche una joya teológica preciosa. Abran conmigo en Romanos. Vamos a ver solamente una parte. Vamos a escuchar lo que sale del corazón del apóstol Pablo cuando él habla de la salvación en Cristo. Romanos capítulo 5. De hecho, del capítulo 5 al 8 son los textos más significativos en los cuales el apóstol Pablo pone toda la verdad de la salvación en Cristo. Así que vamos a leer de este capítulo. Dice así el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Vamos a leerlo otra vez. Y si estamos de acuerdo, si lo vivimos, tenemos que decir un amén. Y si no lo vivo, me tengo que preguntar, ¿qué es lo que me falta para que eso sea verdad para mí también? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Te sientes en paz con Dios? ¿Has generado esa conexión? La justificación de Cristo que trae perdón ha llegado a ti también, porque esto debería traerte paz con Dios debido a nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es esto? Estamos en el versículo 2, capítulo 5. Dice que debido a Cristo tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes, dice el apóstol Pablo. Él está hablando desde su corazón. No os olviden que es una persona que había matado a otras. Es una persona que estaba muy equivocada en lo que creía. Es una persona que había perseguido a Cristo en sus discípulos. Es una persona que convivió con Cristo en la época de Cristo, pero no siguió a Cristo. Todo lo contrario, persiguió a Cristo. A pocos años después del sacrificio y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, concretamente 3 años y medio después, el apóstol Pablo lo encontramos como miembro del Sanedrín, lo que sería hoy el parlamento del país. Por lo cual, en el tiempo del Señor Jesús, el apóstol Pablo ya era alguien importante. ¿Crees que se enteró de todo el ministerio de Cristo, lo que Cristo hacía? Seguramente. ¿Creen que habrá visto el apóstol Pablo a Jesús alguna vez? ¿Qué opináis? ¿Creéis que lo habrá visto o no? ¿Por qué creen que lo habrá visto? Vamos a colaborar un poco. ¿Por qué creen que lo habrá visto? ¿Dónde se movía Jesús? ¿Dónde enseñó Jesús en muchas ocasiones? ¿Dónde tuvo Jesús los grandes conflictos? En la sinagoga. En algunas sinagogas también, pero las más importantes, ¿dónde fueron? En el templo, en Jerusalén. ¿Y dónde tenían que estar todos los hombres? En las fiestas. En el templo. ¿Y dónde tenía que estar
el más adelantado de los estudiantes de la ley, el más adelantado de los fariseos, el mejor de todos, que era Pablo. Tenía que estar ahí seguramente. Y yo creo, no está puesto, pero yo creo que sí que el apóstol Pablo vio a Jesús. ¿Y saben por qué sigo creyendo otro argumento para creer que vio a Jesús? Es porque cuando Jesús se le presenta a Pablo, le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Por lo cual se le presenta como alguien que le era conocido al apóstol Pablo. Así que no nos olvidemos de quién era el apóstol Pablo, y es el mismo que nos escribe estas palabras. Él dice ahora que se encuentra firme en la gracia, en el perdón de Dios, en la misericordia de Dios, y dice que por Cristo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mis hermanos, la gloria de Dios no son las rebajas del Corte Inglés, que cuando vienen, eso es fantástico, ¿no? Este año no lo sé porque no hemos ido quizás en este contexto, pero en algunas ocasiones nos alegramos de comprar alguna cosa buena de calidad económicamente. Pero aquí de lo que se habla es de la gloria de Dios. Podemos salir de este contexto de virus, de enfermedad, de restricciones, de una mascarilla en la cara y proyectarnos hacia lo que es la gloria de Dios. Podemos vivir este sábado desconectando de lo que digan en la tele o donde lo digan y vivir creyendo en Cristo, esperando a Cristo y proyectándome hacia la gloria de Dios. Puedes poner como meta el encontrarte con Cristo en las nubes de los cielos. ¿Te ves ahí? Si hoy tienes a Cristo como lo tenía el apóstol Pablo y crees, puedes proyectarte hacia allá. Eso es lo que vivieron todos los cristianos durante todas las épocas. No dejaron de vivir en su época, pero vivieron con una fe tremenda que les permitía evadirse de su sociedad, de su tiempo, y no ser víctimas de su tiempo y de su sociedad. El apóstol Pablo nunca tuvo interés en la política, era un filósofo extraordinario, conocía toda la filosofía de la época, nunca tuvo interés en la política. El único interés que tuvo era el de presentar a Cristo. Él llegó a decir que para él vivir era Cristo. Y sencillamente, él daba testimonio de Cristo en cualquier lugar. Pero eso nacía ya de su corazón. Vamos a seguir la lectura. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Es que Jesús acompaña en las tribulaciones? Sí. ¿Acompaña en la enfermedad? Sí. ¿Acompaña en los problemas económicos? Sí. Es que Dios acompaña independientemente de contexto, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Amén? Amén. ¿Crees que has recibido el Espíritu de Dios? ¿Tu corazón grita hacia Dios Padre? Porque dice el apóstol Pablo que si decimos Padre a Dios, es porque somos hijos de Él. Y si crees y vives esto, estás en Cristo. Así que hoy tendrías que estar contento y feliz. Vamos a seguir. Versículo 6. Dice lo siguiente. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Oh, mis hermanos, qué felices tendría que hacernos esta declaración. Porque yo me sitúo en este versículo. ¿Tú te sitúas en este versículo? ¿Por quién murió Cristo?
No murió por los santos, porque de paso no los hay. Los únicos santos que existen son los que están pintados en las paredes. Cristo, ¿cuándo dio su vida por nosotros? Otras traducciones, ¿saben lo que dicen? Cuando nosotros éramos pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Ciertamente, fíjense qué interesante lo presenta el apóstol Pablo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por él seremos, ¿qué? Salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bueno, mis hermanos, hay proyectos para esta sociedad para dentro de hasta 2030. Es el siguiente paso que tiene la sociedad, pero no solamente en España, mundial, con unos objetivos, con unos cambios tremendos que se están planteando, ¿vale? Y vemos que cada día aparece una cosa nueva que cambia nuestra sociedad. Pero ¿dónde está nuestro objetivo? ¿A dónde va mi mente? De acuerdo con lo que estamos leyendo, nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Ahora, quizás no todos hemos experimentado esto, pero está disponible para todos. Es decir, si estás hoy aquí, se te está ofreciendo la invitación de aceptar a Cristo para que te reconcilie con Dios. Ríe, tus cuitas se irán.